Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Bienvenidos todos para este nuevo webinar el día de hoy. Desde la Cámara queremos agradecerle especialmente la participación a María Elena Padilla, quien es socia y directora del área de impuestos, tasas y contribuciones de Pinilla, González y Prieto Abogados, quien nos compartirá el día de hoy sobre un importante tema y que tiene relación directa con las operaciones entre Chile y Colombia, y en especial también acerca de la tendencia que ha habido en estos últimos años por parte de las compañías chilenas y colombianas que tiene que ver específicamente con el comercio de servicios y también con la exportación de servicios. Y eso es muy relevante también desde el punto de vista de que muchas compañías, sin necesidad de instalarse, sí están haciendo mucho comercio entre ambos países, y a la vez también hay una serie de temas tributarios que hay que tomar en consideración desde el punto de vista de sus operaciones binacionales. Entonces nos parece muy interesante el tema de hoy que nos vas a compartir María Elena sobre retención en la fuente de pagos al exterior a la luz del convenio de doble imposición entre Chile y Colombia, y justamente a partir de la promulgación y la ratificación de este convenio hace más ya de 11 o 12 años, es que han habido una serie de nuevos convenios de doble tributación, y por lo mismo será muy interesante entender si es que la aplicación de cláusula de nación más favorecida, en virtud de los convenios que se han firmado, también podría eventualmente aplicar al convenio que existe entre Chile y Colombia. Así que también creemos que es un tema bien importante que será de bastante utilidad poder entender. Por otra parte, desde el punto de vista de regalías, que es lo que estábamos conversando también, entendemos de que entre Chile y Colombia hay un impuesto del 10%, lo cual es más bajo que el que existe tradicionalmente si no hubiera convenio, y también será muy importante poder ver cuáles son los avances y los alcances que pueda tener este tema. También tuvimos la oportunidad de conversar directamente hace algunos meses con la directora del área internacional de la DIAN, para hablar justamente acerca de la posibilidad de ir avanzando hacia un convenio 2.0 que pueda profundizar sobre algunas temáticas que están relacionadas ya en el convenio, o bien ir adecuando el convenio actual con los principios de cláusula de nación favorecida, con los convenios que se han ido firmando por Colombia con otros países. Así que bueno, no me explayo mucho más. Muchas gracias María Elena por acompañarnos el día de hoy con tu exposición. Y creemos que será muy interesante para todos nuestros afiliados y no afiliados también que están participando en este evento. José, pues magnífica tu introducción, muchísimas gracias a todos. Buenos días, esperando se encuentren muy bien. En nombre de Pinilla, González y Prieto, por supuesto, nuestros agradecimientos a la Cámara de Comercio Colombo-Chilena. Estos espacios de discusión, de análisis conjuntos de temas que, por supuesto, tú pones de presente la relevancia y más hoy por hoy con la necesidad de adentrarnos en una optimización de costos y gastos donde costos tributarios son plenamente relevantes, pues son de toda la importancia. Y por supuesto agradecer a todos los que participan el día de hoy activamente en este conversatorio, porque sabemos que vamos a poder enriquecer de gran forma este espacio. Permítanme un momento, iniciamos. Estoy teniendo un inconveniente en compartir la pantalla para iniciar la presentación. Vamos a probar de esta forma. Me confirman eventualmente si ustedes ya están pudiendo verla, Daniela. Bueno. Sí, María Elena, perfecto. Gracias, Daniela. A ambos, gracias. Bueno, sin duda alguna, vamos a hacer ese repaso. José lo tiene muy presente y claramente al interior del gremio se han venido avanzando en todas las gestiones necesarias para ahondar en estos casos de análisis. Hoy, entre todos, quisiéramos terminar este espacio o este conversatorio con unas ideas precisas y unas conclusiones precisas que nos permitan resolver el interrogante que hemos tenido no este año con la activación o con la entrada
en vigencia y en aplicación del convenio de doble imposición suscrito entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino que este tema viene y se ha puesto sobre la mesa desde el 2015, cuando se suscribió el primer tratado con Francia, en ese momento, en el cual la cláusula de regalías ya no incluía 3 conceptos esenciales, que son servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. ¿Por qué estos temas son importantes de analizar? Lo primero creo que para todos ya estamos algo familiarizados con los conceptos de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría, porque en el día a día de los pagos al exterior, y más en virtud del convenio, un grueso, no solo en el valor, sino el grueso de las operaciones, y se estima que cerca del 60% de los pagos al exterior en virtud de convenios se hace por este tipo de conceptos. Entonces resulta de una relevancia y de una importancia entrar a hacer ese análisis. ¿Por qué hoy también es importante? Porque tenemos ya la entrada en vigencia de un convenio y un concepto de la DIAN que vamos a entrar a analizar, pero también sabemos, y los convenios de doble imposición van a empezar a jugar un papel preponderante en esta época COVID y post-COVID, porque tenemos todos claro que nuestras naciones y en general, el gasto público que se ha exigido en los diferentes estados con ocasión de la situación de pandemia COVID-19 ha implicado para muchos de ellos endeudarse y ha implicado que asuman un gasto público importante. De manera tal que en todas las jurisdicciones de alguna u otra manera ya nos estamos preparando y vamos a empezar a enfrentar y a afrontar unas modificaciones en nuestros sistemas tributarios cuya finalidad va a ser recaudatoria. Y por ende, pues las modificaciones tributarias en muchos de los estados van a implicar y van a requerir por parte de los empresarios que empecemos a analizar fórmulas de optimización, por supuesto siempre dentro de un contexto normativo. Porque también vamos a ir adentrándonos y para dar para hacer un esbozo general y poder hacer una introducción a este tema, la sujeción fiscal de personas tanto naturales o físicas como jurídicas tradicionalmente se ha basado en 2 criterios. Puede que haya algunos otros, pero tradicionalmente en materia tributaria hablamos de 2 criterios. Uno de estos criterios es o reposa en la residencia y el otro en la fuente. La residencia de alguna u otra manera o el domicilio está atado a ese lugar físico donde está ubicado un negocio y donde tiene una relación, por ejemplo, las entidades o las personas jurídicas o entes societarios, de alguna u otra manera se establece su domicilio social principal y este queda atado a una legislación específica y a un lugar físico. Por otra parte, tenemos un criterio que es el de fuente, que necesariamente ya va atado al lugar donde se obtiene un recurso o una renta. Estos 2 criterios y la concurrencia de estos 2 criterios, conforme va avanzando el tiempo y con el paso de acarrea o desemboca en principio en temas de doble o de múltiple imposición. ¿Qué quiere decir la doble o la múltiple imposición? Quiere decir que un mismo sujeto, no solo sujeto pasivo, pero un mismo sujeto respecto de un mismo hecho económico o una misma renta en un mismo periodo gravable va a tener que asumir la tributación en uno o más estados respecto de exactamente el mismo hecho generador o hecho económico o hecho imponible. Esa concurrencia, por supuesto, es lo que denominamos la doble imposición en materia de tributación internacional. Con el fin de contrarrestar este tipo de situaciones de doble o múltiple imposición,
y los efectos, por supuesto, que son indeseables para empresarios fundamentalmente, pues con el fin de contrarrestar uno puede recurrir a diferentes tipos de mecanismos. Dentro de esos mecanismos podemos destacar dos, y es, o usted recurre a una medida o un mecanismo unilateral, y eso, ¿qué quiere decir? O cómo se implementa, y es un Estado directa y unilateralmente dentro de su legislación prevé mecanismos como créditos fiscales o descuentos que lo que permiten es incidir o bien la base o bien el importe liquidado como impuesto de manera tal que o se reduce o se mitiga o definitivamente se elimina ese efecto tributario en el que el contribuyente ya incurrió en otro estado. Por otra parte, están los convenios de doble o múltiple imposición, que van a ser un poco el objeto de nuestro conversatorio el día de hoy. Y allí nos referimos a los mecanismos que ya vienen a ser bilaterales o multilaterales. Estos mecanismos bilaterales o multilaterales no tienen otra finalidad o se concentran su finalidad básicamente en dos aspectos. Primero, en tratar de determinar dentro de los estados participantes cuál es aquel que tiene la capacidad o que va a tener la competencia para determinar la tributación y de hacer la tributación como suya. O de igual manera se puede repartir la tributación o establecer unos límites en tributación cuando se establece que los dos estados partícipes tienen derecho o vocación normativa para imputar o para gravar determinadas rentas. De igual manera, otro de los objetivos esenciales de estos convenios de doble imposición y se enfocan a evitar la evasión y los fraudes fiscales. Por ello, es muy común en este tipo de tratados que encontremos mecanismos como lo son los mecanismos de intercambio de información que hoy por hoy son muy relevantes en materia de tributación internacional. Dentro de estos sistemas ya empezamos a ver que concurren tratados y convenios de doble imposición, pues la pregunta que debemos partir de hacernos es, jurídicamente dentro de los cuerpos normativos de cada estado, ¿qué jerarquía normativa va a tener esos tratados? Y cuando me refiero a la jerarquía normativa, y aquí les comparto una pirámide que sigue en materia jurídica, aquella pirámide de Kelsen, donde vemos una estructura jerárquica o un orden jerárquico de las normas. Les pido, por favor, tengamos en cuenta que es para efecto tributario. Por supuesto, esta pirámide puede estar compuesta de una manera diferente dependiendo del tipo de convenio o tratado frente al cual estemos. En el caso de Colombia tenemos algo que se denomina el bloque de constitucionalidad y aquellos tratados internacionales que involucren o que tengan como alcance los derechos humanos y derechos fundamentales pueden estar por encima de la Constitución política colombiana. De manera tal que, por favor, llévense la idea de que esta pirámide que compartimos es para efectos jurídico-tributarios. La Constitución política, por ende, es el cuerpo normativo que tiene una primacía en el caso colombiano. Vamos a tener por debajo los tratados internacionales y aquí nos referimos a los convenios de doble imposición. Por supuesto, estos se entienden incorporados a la normativa interna colombiana una vez surtan aquellos trámites que son necesarios de acuerdo con nuestra legislación para que haga parte de la legislación interna, trámite que culmina, se convierte en ley los tratados de doble imposición en Colombia por un tema de representación en los tributos, y ese proceso culmina para efectos prácticos con una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional respecto de esa ley, entrando en vigor en el primer día de enero del año subsiguiente al cual ello ocurra.
Y debajo, por supuesto, de los tratados internacionales va a estar la ley interna. ¿Por qué en materia tributaria los temas normativos son tan relevantes? La relación jurídico-tributaria es de aquellas relaciones que tienen únicamente origen en la ley. Por ende, únicamente una ley puede establecer las obligaciones a las cuales se someten los sujetos pasivos y en general los contribuyentes. De allí que para nosotros el cuerpo normativo y el entendimiento de las fuentes legales y de las fuentes de las cuales pueden provenir obligaciones tributarias es esencial siempre por principio de legalidad, que es un poco más amplio en su acepción, pero en este caso concreto, las obligaciones deben estar emanadas de la Constitución, tratados o de la ley. En todo caso, de una ley en sentido tanto formal como material. ¿Qué principios de interpretación tienen los tratados internacionales? Y allí nos referimos a la Convención de Viena sobre los Tratados del año 69. Y nos trae unas reglas de interpretación muy particulares y concretas. Tenemos el principio de pacta sunt servanda, que en español podríamos decir que los pactos son para cumplirse o para ser observados por las partes. Dentro de estos principios hay algunos muchos más amplios que tienen que ver con el texto de los convenios cuando el convenio es suscrito en diferentes idiomas y nos determina cómo interpretar cada una de los textos o de las traducciones cuando se trata de una traducción oficial. Esos principios vamos a soslayarlo en el caso bajo análisis porque nos vamos a enfocar en nuestro convenio de doble imposición Colombia-Chile. Por ende, nos vamos a enfocar en aquellos principios que queremos que ustedes mantengan en mente para efecto del cabal entendimiento y de poder entre todos concluir y tener aquella respuesta al interrogante que nos hacíamos de si se activa o no esa cláusula de nación más favorecida. Entonces, en los principios de interpretación de los tratados internacionales están regulados y se encuentran contenidos en una norma que también es supranacional, que es un convenio por decirlo mal. El convenio de Viena, por supuesto, va a entrar a irrigar toda nuestra normatividad en materia de convenios internacionales y es la que nos trae las directrices de cómo interpretarlos. Un tratado internacional debe ser siempre interpretado de buena fe. Ese es un principio que irriga los tratados y que es importante tener en cuenta. De hecho, una de las reglas de interpretación de supremacía en los tratados es el tratado de interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse en los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Ese objetivo y fin, en el caso concreto de análisis nuestro, va a ser esencial. De hecho, la Convención de Viena también nos da otros dos elementos, y es, se puede acudir a medios de interpretación complementarios, como son los trabajos preparatorios del tratado, y también debe enfocarse siempre en la interpretación de manera que ésta produzca efectos y que sus efectos sean razonables. Es decir, no puede conducir a un efecto que sea contrario a lo que se pretende con ello. Pasamos entonces a lo que va a ser el tema de nuestro debate. ¿Qué es una cláusula de la nación más favorecida en materia de tratados internacionales? No solo de convenios de doble imposición, sino de aquellas normativas supranacionales en las que concurren dos o más estados. En general, las cláusulas de la nación más favorecida nacen en un contexto de comercio internacional. Y en el comercio internacional, por supuesto, todos debemos tener en cuenta que al negociar convenios o tratados, pues hay países con los que eventualmente ciertos estados no tienen una capacidad de negociación tan amplia y no están de igual a igual. Y por supuesto, cada estado lo que va a pretender es tener una ventaja competitiva respecto de los demás, lo cual
con el transcurso de los años devino en la necesidad de decir, venga, nosotros reconocemos en un contexto internacional que no todos los países están en las mismas condiciones de negociación, de manera tal que si en los tratados o los convenios, no solo de doble imposición, sino que es muy común este tipo de cláusulas en los convenios o los tratados de libre comercio, por ejemplo, es muy común que se incluyan y se determine, mire, si usted con posterioridad a mi tratado suscribe un tratado con un tercer estado y le está confiriendo unas condiciones mucho más favorables, tales condiciones van a ser aplicables de manera automática al convenio que usted y yo ya tenemos suscrito sin necesidad de renegociarlo, sin necesidad de reescribirlo y sin necesidad de volver a cursar todo un trámite para que este se vuelva un cuerpo normativo aplicable y vigente en cada jurisdicción. De alguna u otra manera, esas cláusulas o esos beneficios o ese mejor tratamiento que se le da a un Estado debe beneficiar a los demás, de manera tal que los Estados a nivel internacional mantengan un equilibrio. En el caso del convenio de doble imposición Colombia-Chile, la cláusula de nación más favorecida respecto de la cláusula de regalías o del artículo de regalías, que más adelante vamos a mirar con un poco más de detalle, el convenio expresamente determina que si un tercer estado suscribe, en este caso con Colombia, un tratado en el que se modifica la imposición en el país de la fuente de los pagos por asistencia técnica, servicio técnico o consultoría, este convenio y las modificaciones que contemple se harán aplicables al convenio de doble imposición Colombia-Chile. La particularidad de esta cláusula de la nación más favorecida es que en el caso de Colombia-Chile se negoció que esas modificaciones serían aplicables en la medida en que se acuerde una exención o una alícuota menor en ese convenio posterior con otro estado. Tal exención o tal alícuota, si es menor, se hará aplicable de manera automática al convenio de doble imposición Colombia-Chile. Y sigue la norma, o no la norma, porque esta parte en estricto sentido no está contemplada en la norma, sino están en las negociaciones y en la interpretación de la cláusula. Se establece que la exención o la reducción de la alícuota se aplicará a este convenio a partir de la fecha de entrada en vigor del convenio con ese otro estado. Todos estos elementos que les estoy resaltando van a ser parte de nuestro análisis. ¿Qué pasa con las retenciones en el convenio Colombia-Chile? Que en términos generales, y ustedes se van a dar cuenta, no estamos cubriendo el 100% del articulado de los conceptos, sino que nos vamos a referir a unos casos específicos y particulares. ¿Y por qué? Lo primero es beneficios empresariales, nos va a permitir comparar con regalías. Dividendos e intereses lo traemos a colación porque va a ser parte también a futuro del análisis de estas cláusulas de nación más favorecida, porque en convenios posteriores, como el convenio de Francia, como el convenio de Italia, como el convenio suscrito por Colombia con el Reino Unido, ya vienen a introducir modificaciones sobre el particular. A la fecha la DIAN no ha hecho un análisis pertinente sobre estos aspectos, pero ello no quiere decir, y llamamos la atención, es estos conceptos en sí mismos requieren y merecen un análisis particular y concreto. Vámonos entonces con las retenciones en la fuente que se contemplan en el convenio de doble imposición Colombia-Chile. Y cuando nosotros nos referimos a que hay un convenio y que dentro de ese cuerpo, de esa jerarquía que no solo implica que normativamente hay una estructura donde unas tienen un orden superior que otras, sino que también hay una prevalencia en cuanto al alcance, y a ello me refiero hay aspectos que cuando se va a entrar a determinar, por ejemplo, un pago
a un residente en un estado contratante, en este caso en Chile, pues claramente allí vamos a tener la aplicación prevalente y preferente del tratado sobre cualquier norma nacional. Cuando nos referimos a beneficios empresariales, el concepto es muy amplio. Los beneficios empresariales comprenden todos aquellos pagos por concepto de operaciones propias que desarrolla un ente societario y el principio que mantiene los beneficios empresariales, que es muy propio de los convenios de la OCDE, son beneficios que únicamente van a tributar en el país de residencia. Es decir, que aquellas empresas que tengan un concepto que no se pueda, un concepto de pago que no se pueda definir en un concepto particular y concreto como son los dividendos, intereses, regalías, entre otros, pues va a tributar como beneficio empresarial y el efecto es que si el pago se realiza desde Colombia no va a haber una sujeción, no va a estar sujeto a una retención en la fuente en Colombia, toda vez que el convenio de doble imposición sigue ese lineamiento de la OCDE y únicamente determina que el Estado que tiene derecho a gravar este tipo de rentas es el Estado donde reside o el Estado donde está, para efectos fiscales, se entiende que es residente esa sociedad. Y esos beneficios empresariales, por supuesto, constituyen un espacio de planeación y un espacio de optimización de pagos al exterior que es relevante. Por su parte, tenemos los dividendos en el tratado, donde sabemos que los dividendos que se giren a sociedades que posean al menos el 25% de la participación en una sociedad en Colombia, sociedad que gire y pague directamente esos dividendos, pues va a tener una no sujeción o una retención cero, mientras que los dividendos en los demás casos, por ejemplo, personas naturales y demás casos donde no se cumpla con esa posesión de una participación societaria de al menos 25%, va a estar al 7%. Estos dividendos los resaltamos porque en convenios posteriores la situación se ha venido modificando. Igual ocurre con los intereses. En nuestro convenio de doble imposición Colombia-Chile, los intereses que se pagan a bancos o a entidades aseguradoras van a estar sometidos a una tributación del 5%, en los demás casos al 15%. ¿Qué ocurre con el tema de las regalías? ¿Y cuál es el concepto de las regalías y por qué estamos tratando de analizar si hay una activación o no de la cláusula de nación más favorecida en el convenio de doble imposición Colombia-Chile? En nuestro caso, de conformidad con lo que establece la ley que establece que adopta en Colombia el tratado, se entiende por regalía el pago por el uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, donde se incluyen películas cinematográficas y cintas y otros medios de reproducción. De igual manera incluye los pagos por el derecho de uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Esto es lo relevante y esto es generalmente lo que engloba y comprenden las cláusulas de regalías que en algunas jurisdicciones se conocen como cánones. El caso es que el convenio de doble imposición Colombia-Chile incluye dentro del concepto de regalías, se considera que hacen parte de los servicios prestados como asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. Sobre este particular hay que hacer una reflexión bien interesante y es: el convenio de doble imposición Colombia y Chile sigue un modelo de la OCDE. El modelo de la OCDE dentro del concepto de regalías no incluye servicio técnico, asistencia técnica y servicio técnico. Por ende, en los principios generales, que son principios auxiliares de interpretación de esta cláusula, no tenemos cómo acudir a una interpretación del modelo OCDE para efecto de determinar si es o no es, qué alcance tiene, si vamos a poder
interpretar que hay una activación de la cláusula de la cláusula de nación más favorecida, porque en ese sentido el convenio nos deja, no nos deja huérfanos, pero Colombia hizo uso de digámoslo así, un derecho en su momento cuando negoció con Chile, y las dos naciones acordaron que esa era una tendencia internacional en esa época, acordaron incluir estos conceptos dentro de la cláusula. Pero si nos vamos al convenio de doble imposición, si nos vamos al modelo OCDE, pues no vamos a encontrar una referencia, toda vez que el convenio OCDE, pues dentro de la noción de regalías de suyo no lo incluye, no lo incluye. Entonces allí vamos a tener un espacio, por supuesto, de discusión y un vacío que van a tener que ser llenados o suplidos con los principios de interpretación que para el efecto nos trae el convenio sobre los tratados y la interpretación y principios que nos sugiere el convenio de Viena. Resulta que Colombia empezó a partir del año 2015 a modificar las cláusulas y el alcance y el concepto de regalías. El primero de estos tratados que en su momento lo suscribió en el 2015, lo suscribió con Francia. Y allí empezó desde el 2015 un poco el análisis teórico de si se iban o no a activar esas cláusulas de nación más favorecida. El punto es, se empezaron a modificar y se dejaron por fuera de este concepto de regalías, ya no hacen parte de los conceptos de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría. Ya eso se evidenció en el convenio que se suscribió con Francia, en el que se suscribió con Italia y en el que se suscribió con el Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Pero ¿qué pasa y por qué es relevante este año? De estos tres convenios, el de Italia, Francia y Reino Unido, a la fecha entró ya en vigencia, porque entró en vigor desde el año pasado, pero entró a ser aplicable desde el 1 de enero del 2020, el convenio de doble imposición con el Reino Unido. Razón por la cual a partir de 2020 es absolutamente necesario ya determinar de fondo si me aplica o no la extensión o esa aplicación, o si se activa la cláusula de la nación más favorecida, porque de suyo, desde el 1 de enero desde el 2020, para efecto de los pagos que realizamos a residentes o localizados en Chile, por concepto de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, ya nos toca tomar una posición y tener claridad cuál va a ser nuestra línea de pago. ¿Y a qué me refiero? El convenio de doble imposición con el Reino Unido establece como regalía única y llanamente, y se enfoca en lo que trae el convenio de la OCDE, que es específicamente aquellos pagos por concepto del uso de derechos de autor, sobre obras literarias, artísticas y científicas. Trae todo lo que es el pago por marcas, patentes, marcas comerciales, patentes, diseños o modelos, planos, fórmulas, y lo referente a secretos o información que se engloba dentro del concepto de know-how relativo a experiencias industriales, comerciales o científicas, dejándonos por fuera los servicios de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría. Pero entonces, estos servicios de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría, ¿en dónde se ubicarían? ¿Y por qué estamos tratando de analizar si se activa la cláusula de la nación más favorecida? Al salir estos tres conceptos del concepto general de regalía, concepto que está sometido a una retención en la fuente en Colombia del 10%, inmediatamente pasan a ser y estar englobadas en este concepto de beneficios empresariales. Y sabemos que los beneficios empresariales, al ser girados desde Colombia, no van a estar sujetos a una retención en la fuente. Es decir, que los servicios de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría que se giren a residentes fiscales en el Reino Unido son beneficios empresariales no sujetos a retención en la fuente, mientras que en principio los mismos conceptos de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría que le gire desde Colombia
a un residente fiscal en Chile, sí va a tener la retención en la fuente del 10%, toda vez que se entienden como regalía y no como beneficio empresarial, donde allí ya tenemos una distinción enorme y un 10% que va sobre el ingreso bruto, por supuesto. Ya allí empezamos a tener unas diferencias, unas distorsiones, y allí empezamos a decir, no, un momentico, el convenio del Reino Unido que empezó a aplicarse y está vigente y es aplicable desde el 1 de enero del 2020, razón por la cual en esta parte decíamos de manera específica que la exención o la reducción o la cláusula de la nación más favorecida en el convenio con Chile entra a ser aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del convenio con el otro estado. Entonces, por supuesto, cuando ya sabemos que a partir del 1 de enero del 2020 tenemos vigente el primer convenio de doble imposición que ya me trae una diferencia en el tratamiento respecto al pago de estos 3 servicios, asistencia técnica, servicio técnico y consultoría, ya allí el tema de análisis se hace aún mucho más relevante y tenemos una presión en cuanto al tiempo. En este interregno vamos a tener en cuenta, y es relevante ya entrarnos en el análisis del concepto DIAN 3283 del 2020. En este concepto la DIAN entra a hacer un análisis, los convenios de doble imposición que ha suscrito Colombia, no todos tienen una cláusula de la nación más favorecida en materia de regalías, no todos tratan regalías de la misma forma y no todos sujetan esa activación de la cláusula de la nación más favorecida a un mismo hecho. Recordemos que nuestro convenio de doble imposición va a depender de 2 elementos: que se verifique una exención o tratamiento más benéfico, o que haya una modificación de la alícuota que para efecto de la DIAN en su análisis determina que se entiende como alícuota la tarifa. Y también recordemos allí que la tarifa de retención del 10% no ha sido reglamentada en Colombia. El gobierno nacional en ningún caso de convenios de doble imposición ha establecido una alícuota o una tarifa de retención específica y de tributación para esa renta. Lo que se ha hecho en Colombia es que por default, por interpretación de los convenios, cuando se dice máximo podrá estar sometido a una retención o a una tributación del 10%, ese máximo lo ha entendido la DIAN y se ha venido generalizando, y es como la costumbre en materia tributaria, que no debería ser fuente de ley, pero la tributación de los convenios de doble imposición, más allá de que se hubiese hecho un ejercicio juicioso de entrar a reglamentar tarifas, lo que se ha hecho es ante la no reglamentación de las mismas, lo que se interpreta es que ese máximo establecido en el convenio se volvió la tarifa o se volvió la alícuota bajo la cual están tributando esas rentas en Colombia. Entonces el concepto DIAN entra a analizar los diferentes convenios de doble imposición que ha suscrito Colombia para analizar uno a uno, y en el caso concreto si frente al concepto de regalías vamos a tener la activación o no de la cláusula de la nación más favorecida. En el caso del convenio de doble imposición con Chile, la DIAN refiere lo siguiente. En el numeral tercero del artículo 12, el artículo 12 es el que reglamenta, el que contiene las regalías dentro del convenio de doble imposición, se estableció que se consideran calificados bajo el concepto de regalías los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, lo cual ya hemos dicho, sí, partimos de una realidad, y es que nuestro convenio, para efecto de interpretación de qué es un servicio técnico, asistencia técnica y consultoría, nos vamos a regalías porque sabemos que hace parte de ese universo que se denomina regalía, que contiene muchísimos otros elementos. Así que ya tenemos clara esa situación. Lo segundo es que nos dice, y ya empezamos allí a ver unos elementos que nos distancian de la posición de la DIAN. Entonces la DIAN dice, en aplicación del método de interpretación sistemática previsto en el ordenamiento jurídico, por supuesto en el ordenamiento jurídico colombiano, la simple exclusión del concepto de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría no implica una exención o reducción de la tarifa, y por ende, la conclusión de la DIAN es
En el caso del convenio de doble imposición Colombia-Chile, no se activa la cláusula de nación más favorecida y por ende los pagos por concepto de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría de Colombia a un residente fiscal en Chile están sometidos a la tarifa del 10% y no van a tener el tratamiento de beneficios empresariales no sujeto a retención en Colombia. Esa es la conclusión de la DIAN. En esa conclusión de la DIAN destacamos el elemento de que partió de hacer una interpretación sistemática y por supuesto allí ya empiezan a generarse unos aspectos de discusión. Uno de ellos es por qué la DIAN recurre a un principio de interpretación sistemática cuando los convenios, de acuerdo con lo que analizábamos al principio, y están sometidos a unos principios de interpretación que están contenidos en una norma supranacional que es el Tratado sobre los Convenios, el Tratado de Viena sobre los convenios internacionales. Entonces, lo primero que uno debe señalar y decir es, usted recurre a un principio de interpretación sistemática que es bien discutible cuando los principios están ya contenidos, los principios de interpretación están contenidos en otra normativa. Entonces, sea lo primero señalar eso. Un segundo aspecto para analizar es, oiga, ¿cuál es la competencia de la DIAN para interpretar un convenio de doble imposición? Es dable que la DIAN entre a hacer, además que debe señalarse que en Colombia la doctrina oficial de la DIAN contenida en conceptos que se han publicado, además de que son una fuente auxiliar de interpretación, porque no es una fuente de derecho, es una fuente de interpretación auxiliar por demás. ¿Qué competencia tiene la DIAN para interpretar un convenio de doble imposición o un tratado que ya sabemos tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues tiene una jerarquía y una supremacía? Y ya en lo que tiene que ver con nuestros aspectos claros es, la DIAN concluye que no hay una exención ni hay una tarifa. En el tema de la tarifa o la alícuota que nos refiere el tratado, si bien es cierto uno podría tener un espacio mayor de discusión, pues la realidad es que es muy complejo ante la ausencia de una reglamentación, donde vemos que por defecto nos vamos a la retención del 10% simple y llanamente porque el concepto de regalía nos refiere que en todo caso el Estado de fuente sí tiene derecho a gravar esas rentas, pero máximo al 10%, pues realmente allí no hay contenido de una tarifa en estricto sentido. Entonces, entrar a discutir el tema de la alícuota, una mejor alícuota, es bien complejo, no obstante es uno de los elementos que hay que entrar a analizar. Pero donde sí nos podemos centrar con toda claridad es, la DIAN de entrada dice, en el convenio de doble imposición del Reino Unido no hay una exención para la asistencia técnica, servicio técnico y consultoría, solo que pasa a ser tratado como beneficio empresarial. Y allí sí empieza todo el debate y la discusión, y es, ¿qué es una exención? ¿Qué es una exención? ¿Acaso las exenciones y los beneficios o la menor tributación de una renta no es una exención? ¿Acaso un supuesto de no sujeción, como es en el caso de pasar de tributar como regalía sometida al 10% de retención en la fuente y pasar a un beneficio empresarial donde sabemos que Colombia renuncia o que el Estado de la fuente renuncia a gravar esa renta y dice que el único que tiene capacidad para gravarla es el Estado de residencia? ¿Acaso allí no hay una no sujeción? Y al existir una no sujeción, ¿no estaríamos entonces en un tratamiento exceptivo y por ende benéfico, y como conclusión no se estaría activando nuestra cláusula de nación más favorecida? Estos son los elementos de discusión que, por supuesto, están sobre la mesa. Las interpretaciones pueden ser muy variadas. La conclusión nuestra es,
En el caso del convenio de doble imposición Colombia-Chile, el hecho de pasar de un tratamiento de regalía a ser tratado como un beneficio empresarial, si es una disminución en la tributación que encuadra con una exención y por ende el convenio inmediatamente activa esa cláusula de la nación más favorecida y en consecuencia a partir del 1 de enero los pagos que realizan residentes colombianos a residentes chilenos por concepto de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría no están sujetos a retención en la fuente, toda vez que ya no están dentro del concepto de regalía, sino que se entiende como un beneficio empresarial. Esa sin duda es nuestra conclusión y esa es la conclusión que quisiéramos compartirles y dejarles a ustedes en mente el día de hoy. Por supuesto, ¿qué vamos a tener como referente? Que hay un concepto DIAN, cuya conclusión es completamente diferente. Y hay un concepto DIAN que sí nos está concluyendo y nos dice, no señores, en el convenio de doble imposición Colombia-Chile no hay una exención en ese tratamiento ni una tarifa más benéfica y por ende pues no se activa y usted tiene que seguir pagando como regalías y practicando la retención del 10%. Por supuesto ya la DIAN nos deja con ello conocer su lineamiento y es ya una situación en el caso concreto de hacer un análisis y de sustentarlo. Con ello, pues, por supuesto, damos espacio y lugar a las preguntas que ustedes nos quieran compartir. Esa era la conclusión relevante que queríamos el día de hoy, de alguna u otra forma, presentarles y ponerles, compartirlas con todos ustedes. El debate está abierto. Una de las opciones, y por supuesto, a nivel gremial podríamos, ustedes bien lo han dicho, hay una conversación abierta y definida no solo en este aspecto, sino que cubrirán elementos también de análisis en relación con los pagos por dividendos y por concepto de intereses y un poco más amplio. Pero como bien nos lo ponía de presente José, va a implicar en un momento dado sentarse a renegociar. Y entonces uno se cuestiona y se pregunta, ¿de qué nos sirvió en el convenio de doble imposición Colombia-Chile fijar una cláusula de nación más favorecida si hoy estamos abocados a una renegociación del convenio para adecuarlo a las consideraciones y condiciones que tienen otros estados respecto de los mismos pagos? Y por supuesto, la discusión estará abierta y tendremos unos espacios de discusión, unos espacios de negociación, pero claramente lo que pretendió el convenio no es eso. Convenio de buena fe, lo que pretende, si usted le da, señor, si usted, Estado colombiano, le da un tratamiento más favorable con un beneficio mayor a un tercer estado, que ya lo estamos viendo, es decir, exactamente los mismos pagos si salen para un residente fiscal en el Reino Unido, van sin retención en la fuente, pero si van y se destinan a un residente fiscal en Chile, sí van a tener una retención en la fuente. Es justo ese el tema que hoy tenemos que entrar a discutir. Sin duda ustedes ya van muy avanzados, pero vuelvo y digo, gremialmente hay que sumar fuerzas. El concepto de la DIAN finalmente no es una fuente de obligaciones tributarias, no obstante los conceptos de la DIAN son un referente muy importante en el momento de toma de decisiones por parte de los empresarios. Y sin duda alguna, esto que les planteo es básicamente la situación que tenemos y que hoy enfrentamos. Reitero, Daniela y José, estamos abiertos a las preguntas que ustedes a bien tengan o quienes participen en el conversatorio nos quieran compartir. Perfecto, María Elena, te agradezco mucho el apoyo en esta charla, toda la información que nos estás brindando. Invito a todas las personas que están conectadas que si tienen alguna inquietud no la hagan a través del chat. Igualmente, hay una persona que ya hizo una pregunta, dame un segundo. Paola dice, ¿qué formalidades se deben cumplir para que la retención por beneficios empresariales sea del 0%?
Bueno, es interesante. Yo abriría, para poder responder esa pregunta, abriría en dos temas. Formalidades. En términos generales, independientemente de que se tengan como beneficio empresarial o que se tengan como regalías, lo primero que te debo decir en cuanto a formalidades es, en Colombia, para que los pagos por asistencia técnica y servicio técnico sean deducibles, tenemos un requisito y es el registro de los contratos ante la DIAN. Ese registro deviene o es necesario toda vez que este tipo de contratos se entienden como contratos de importación de tecnología. Y ello en cuanto a formalidades o requisitos que debes cumplir de manera general para poder tomar ese pago como deducible en renta. Eso sea lo primero. En cuanto al hecho de la diferencia o una formalidad específica para tenerlo como beneficio empresarial o por regalía, en ese caso sí no tenemos en estricto sentido una formalidad o un requisito previo para poder encasillarlos. Es simple y llanamente lo que te referíamos y es, va a partir del 1 de enero, una vez entró en vigencia la aplicación de una cláusula que para estos tres conceptos le genera un mejor beneficio tributario, y es que no tributa en Colombia esa renta, con ello basta sin necesidad de tener un soporte específico. Claramente desde el punto de vista de procedimiento, para quien toma la decisión en las áreas jurídicas, financieras o contables de las empresas, sin duda alguna lo que tendrían que dejar es un soporte del por qué hasta una cierta época, hasta 31 de diciembre o hasta la fecha, se venían sometiendo a retención en la fuente y porque hay un cambio de posición. Entonces sí tendría y valdría la pena dejar plenamente documentada esa posición que están asumiendo en relación con la interpretación del convenio. Pero más allá de un requisito o formalidad que te soporte esa modificación, pues no la exige la norma. Perfecto, gracias. Acá hay otra pregunta y es de Juliana que dice, ¿existe algún precedente jurisprudencial sobre la aplicación automática de la cláusula de nación más favorecida? Es decir, la discusión se ha dado en otro escenario diferente a la interpretación y conceptos de la DIAN. Bueno, no, maravillosa esa pregunta, Juliana, por una razón, y es el primer convenio que entra en vigencia y que activa, si bien es cierto, este tema se venía discutiendo, pero desde el punto de vista meramente académico, a hoy y a partir de enero, ya venimos con la situación de manera de manera concreta. No tenemos un antecedente jurisprudencial en Colombia sobre el tema, lo único que tenemos es el concepto. Con el tiempo, pues por supuesto se va a venir a dar esa discusión. Nuestra recomendación, y en ello podemos sumar esfuerzos gremiales, es una de las primeras medidas que uno debería tomar es demandemos el concepto. Y por supuesto allí sí ya activaríamos ese escenario jurisprudencial, no con el caso particular y concreto de un contribuyente, sino de manera general se entraría a discutir la decisión de fondo que adoptó la DIAN sobre el particular. Listo. Paola nos pregunta, ¿algunas interpretaciones de tributaristas indican que la retención debería ser del 20% y en Chile lo tomarían como descuento tributario? ¿Qué opinas de este manejo? Bueno, interesante, ¿no? Digamos que nos activa la aplicación del convenio. Sin duda alguna, hoy por hoy partimos de los siguientes escenarios. Ella nos refiere a una retención en la fuente del 20%. Cuando nos refieres a una retención en la fuente del 20%, es la retención en la fuente que se contempla en Colombia por pagos al exterior por concepto de asistencia técnica, consultoría y servicios técnicos. Esa es la retención en la fuente que en Colombia hoy por hoy está vigente. Cuando estamos frente a un convenio de doble imposición, el convenio de doble imposición, como lo señalábamos, es una norma
que prima sobre la normativa interna, de manera tal que si el pago es a un residente fiscal en Chile, no nacional, aquí está desprovisto de otros elementos, pero podemos justificar que es un pago a un residente fiscal en Chile, un residente en Chile, y por ende esa residencia hace que sea beneficiario del convenio de doble imposición. Inmediatamente activas el convenio, se hace aplicable de manera preferente el convenio, de manera tal que no tendríamos discusión si la retención en la fuente es del 20 o del 10%. Indiscutiblemente, si tienes un pago a un residente fiscal en Chile, inmediatamente la retención en la fuente de estos tres mínimos o pues máximo va a ser del 10%. El 20% y el 10% en esos casos es un tema que en mi criterio, si bien es cierto, puede ser confuso, no es discutible. El convenio de doble imposición es de suyo y de tal talante que sin duda alguna, de manera suficiente, va a ser el determinante para que mi renta, en cualquier caso, esté sometida a la retención del 10%. Si con ello te resuelvo la pregunta, porque nos señalas es que tendríamos como esa discusión. Ahora bien, en cuanto a la legislación chilena, sin duda alguna, si en Chile se puede tomar o no como descuento tributario, te voy a ser honesta, si en términos generales tengo un conocimiento de la normativa chilena, pero por supuesto eso haría necesario que un fiscalista chileno no lo soportara, pero tengo claro y tengo entendido que como medida unilateral, si ustedes recuerdan en la charla hablábamos de dos tipos de medidas que pueden adoptar los estados. Unilateral, que se refiere o consiste en que internamente tu normativa adopta ciertos mecanismos como los descuentos, los tax credit, los beneficios, otro tipo de medidas que pretendan hacer neutra esa fiscalidad en el exterior. Sin duda alguna, Chile tiene un mecanismo de tracción que entiendo aplica tanto al 10 o si eventualmente alguien practicará una retención en la fuente del 20%, entendería. Claramente está sometida al cumplimiento de unos requisitos que ya son requisitos propios de la normativa chilena y que por ende, por supuesto, no tendría, no te respondería cuáles serían, pero sin duda alguna sé que en el caso en que se hubiese dado una tributación del 20%, que no tendría por qué, toda vez que aplica el convenio, o se le aplique el 10%, sin duda en la legislación chilena existe unilateralmente una medida para contrarrestar ese efecto de tributación en el exterior y por ende podría ser, si se cumplen unos requisitos de la normativa chilena, descontable en la declaración de renta en ese país. Listo. Juliana dice, ¿cuál podría ser el soporte interno para que una empresa aplique el cambio de tarifa y no practique más la retención del 10%? El CDI con el Reino Unido por sí solo y el CDI con Chile, como lo explicas, no es suficiente. Sí, sin duda. Ese es un tema interpretativo. Entonces, allí, ¿cuál sería? En esto siempre hablamos de los archivos o los expedientes de defensa y tienes que prepararte a una eventual discusión porque la DIAN te va a decir, mire, nuestra posición y nuestro concepto es este, y es que se la vamos a rechazar y usted debe haber practicado retención en la fuente del 10% y eventualmente diga, como no practicó la retención en la fuente, además le desconozco ese concepto. Entonces lo que uno tiene que preparar es justamente un expediente de defensa en donde va a tener el análisis normativo, un soporte de eventualmente con sus asesores tributarios sentarse y documentar el tema, y es decir, el análisis completo y preparar como si estuvieses en un escenario de fiscalización donde toca discutir y decir, entendemos que se activa la cláusula de la nación más favorecida, toda vez que el convenio de doble imposición con Reino Unido contiene propiamente una exención atendiendo que A, B, C, D, sacas toda la normativa, pero es más un tema interpretativo que cuestión de soporte documental específico. Entonces es preparar un expediente de defensa.
Perfecto, María Elena, te agradezco mucho. Hasta el momento no veo más preguntas. No sé si tiene alguien una inquietud adicional, quiere activar su micrófono y hacérsela directamente a María Elena. Sí. María Elena, acá José Palma, no, simplemente agradecerte por tu tiempo, por tu disposición. Muy interesante tu explicación y también la experiencia de lo que ustedes han venido también avanzando con el tema del convenio. Y sin duda hay muchos desafíos que se presentan también de cara a la complementariedad con la cláusula de nación más favorecida, y probablemente hay muchos temas que se puedan trabajar ahí. Así que simplemente desde la Cámara Colombo Chilena agradecerte por tu presencia, por tu participación y seguro estaremos en contacto más permanentemente. Perfecto, José. No, pues a ustedes mil gracias, Daniel, José, a todo tu equipo, gracias, y a quienes asistieron muy gentiles. En todo caso, pues quedamos conectados, me pidieron compartir la presentación, que por supuesto y con gusto lo haré. Igual allí están mis datos de contacto. Quedamos María Elena, por su plena María disposición. Elena, creo que hay una última pregunta. No sé, Perfecto. Dani, Dos creo que preguntas. alguien está preguntando, ¿cierto? Sí, Eso, hay dos dale, preguntas. continúa. Preguntan, en el caso de que un residente en Chile no practique retenciones, ¿puede incurrir una falta tributaria en Colombia? Muy buena pregunta. El tema de la práctica de la retención en la fuente, en principio, acarrea responsabilidad de la agente de retención que no la practica. Ahora, sin duda, allí viene todos los temas de si tu estado o no obligado a presentar una declaración de renta en Colombia. Pero en principio, ¿yo qué les puedo señalar? En principio, en Colombia, los conceptos los conceptos que están embarcados en beneficios empresariales de suyo son conceptos que la misma legislación colombiana toma como ingresos que no son de fuente nacional. Por supuesto, vendría a analizarse la situación de la consultoría, la asistencia técnica y los servicios técnicos, si se entiende para efecto de la legislación interna como de fuente nacional o no, y en consecuencia de si me practican o no retención en la fuente y si tengo o no que eventualmente presentar una declaración de renta. Pero más allá de esa consideración, lo importante aquí es que el mismo convenio nos entraría a definir esos temas. Entonces, más allá de irnos por una línea muy gruesa de interpretación sistemática, uno básicamente se iría por la línea y son beneficios empresariales, por ende Colombia reconoce que el país que tiene derecho a gravar esa renta sería Chile, renunciando por ende Colombia a la potestad de gravarla. Ergo, pues entiende para todos los efectos del convenio que esa renta no es una renta que pueda llegar a ser grabada en Colombia y que no va a implicar en cabeza del residente fiscal en Chile obligaciones como presentar declaraciones de renta y por supuesto pagar un impuesto. Esos elementos van muy de la mano con ese tipo de determinaciones de fondo. Entonces, fíjate cómo en el mundo de la regalía, si estamos hablando de un derecho que tiene el estado de fuente, que en este caso sería Colombia, y el estado de fuente de alguna u otra manera te exime de presentar declaraciones de renta porque están sometiendo tu renta a una retención en la fuente establecida en el convenio y por ende eso te exime de declarar. Ahí vamos a darle la vuelta a este concepto de decir, no, ya paso a beneficio empresarial y en beneficio empresarial no tengo ni siquiera que entrar a hacer análisis de si es renta de fuente nacional o no, porque Colombia, de acuerdo con el convenio, no tiene derecho a gravar esa renta y por ende las demás obligaciones que son atadas a esa situación o a ese concepto, pues no se activan. No eres declarante, no vas a ser un contribuyente por efecto de esas rentas, no tienes otro tipo de obligaciones en Colombia. Esa es de alguna u otra manera la forma en que podríamos abarcar este tema. Entonces, si ustedes se dan cuenta al hacer y empezar a analizar y a desmenuzar más y más y más la figura, pues claramente detrás de esa figura también resultan otros aspectos que entran a analizarse. Entonces, sin duda, la situación del residente fiscal en Chile cambiaría drásticamente, dependiendo de dónde se localice y cómo se interprete qué es el concepto de pago.
Entonces es un tema de fondo bien interesante. Listo. María Elena, no sé cómo estás de tiempo. Hay dos preguntas más. Cuéntame, sigamos con preguntas que Los esto. giros que se hagan desde Colombia a una filial en Chile por concepto de gastos preoperativos pueden acogerse a la retención 0% por beneficios empresariales. Bueno, tu pregunta es muy amplia porque el tema de preoperativos, hay de todo. En preoperativos puede haber de todo. En preoperativos puede haber gastos que ni siquiera merite la discusión que estamos haciendo de si es una asistencia técnica, servicio técnico, porque en preoperativos puede haber simple y llanamente una configuración o un análisis de que son simple y llanamente beneficios empresariales, con lo cual estaría soslayando todo este tema. Ahora, si dentro de esos preoperativos tienes algunos que se configuren estrictamente en ese concepto de regalías y más precisamente asistencia técnica, servicio o consultoría, que allí también se abre otro capítulo y es en Colombia que se entiende por cada uno de estos tres conceptos, que básicamente para hacerlo muy plano son prestaciones de servicios que involucren servicios tecnológicos, y la diferencia entre asistencia técnica y servicio técnico es si hay o no una transferencia de ese conocimiento. Entonces, muy probablemente tú dirás, sí, claro, acá hay unos preoperativos donde vamos a montar algo en Colombia y donde a los colombianos le vamos a enseñar cómo se hacen las cosas en Chile y cómo las tienen que hacer allá. Entonces, puede que en algunos de esos costos preoperativos sí estés dentro del concepto de, pero allí lo que te invitaría es, dentro de tu listado de ese costo de gasto, segmenta, y aquellos que estén enfocados en asistencia técnica, servicio técnico y demás, sí, sin duda alguna es sobre esos los que tienes que hacer el análisis. Vuelvo y reitero, nuestra conclusión es sí se activa y por ende no están sometidos a retención porque se entienden beneficios empresariales y por ende al 0%. Pero por supuesto, tienes que hacer un análisis un poco más de fondo y es ese rubro que tú estás haciendo genérico de preoperativos puede tener mucho más y puede no ser necesario que hagas un análisis de si eso no regalía por ser asistencia, servicio técnico o consultoría, porque puede de suyo todo ser simple y llanamente beneficio empresarial y de hecho ya te estarías de alguna u otra manera eliminando este riesgo que constituye hacer este análisis, porque sin duda alguna hay un riesgo inmerso allí toda vez que la posición de la administración tributaria colombiana es contraria, ¿no? Perfecto. La misma persona nos dice, ¿y si los giros a la filial en Chile son para estudio de mercado y desarrollo comercial, se podrían acoger a beneficios empresariales? Estudios de mercado y desarrollo comercial. Puede que estemos frente a esto, también depende mucho cómo se redacten las cláusulas y los objetos de los contratos. Un desarrollo comercial perfectamente puede ser un beneficio empresarial sin necesidad de entrar a discutir si estás en qué cláusula de acuerdo con el convenio. Y los estudios de mercado, sin duda alguna, si no tenemos elementos tecnológicos relevantes, muy probablemente estos dos conceptos pueden ser de suyo beneficio empresarial, sin que tengas que hacer el análisis de asistencia técnica, servicio técnico y consultoría. De entrada podrías estar. ¿De qué va a depender? De las cláusulas contractuales y del objeto del contrato. Entonces, la invitación primero siempre es todo tipo de pago, hacerle el análisis de frente a qué tipo de pago estás, si eventualmente no encuadra en regalía por ningún concepto y te tienes que ir directamente a lo que es beneficio empresarial, de entrada ya estás del otro lado. Si por legislación colombiana cumples alguno de los elementos o su configuración y tipología es más de asistencia, servicio técnico y consultoría, pues claramente tienes que tomar la decisión de practicamos o no practicamos la retención en la fuente y cuáles pueden ser las consecuencias, y esas consecuencias tenerlas previamente soportadas en este expediente de defensa que te señalamos.
Perfecto, María Elena. No veo más preguntas hasta el momento. Te agradezco mucho el apoyo y la participación en esta charla y cualquier duda Ustedes. adicional te la estaré remitiendo para poderle dar una respuesta. Bueno, muy gentil a todos, muchas gracias. Y bueno, hasta ahora estamos empezando en esta discusión. Ojalá se empiece a mover el tema y podamos pronto tenerlo resuelto de fondo. Muchas gracias a todos. Totalmente. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias por tu Que estén muy bien, José, y a todos gracias por su participación. Un abrazo, que estén bien. A ti, Que esté hasta muy bien. luego.